¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es domingo 5 de septiembre de 2021 y los saludamos con mucho cariño, con mucho gusto desde Mérida, la Ciudad Blanca, desde donde transmitimos este mensaje. El día de hoy vamos a platicar acerca de la historia de amor que se inició hace algunos años para algunos, hace menos para algunos otros de los que están escuchando en este momento. Mi esposa y yo estamos escribiendo una historia de amor. Esa historia de amor que está sellada por la bendita mano de nuestro Dios. ¿Cómo se está escribiendo en este tiempo difícil que seguimos viviendo, la historia de amor entre tú y tu cónyuge? De eso vamos a hablar porque la palabra de Dios es muy vasta y nos ilustra acerca de cómo tenemos que seguir escribiendo esta historia de amor en medio de las dificultades, en medio de la pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo se está fortaleciendo tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo para que ese amor que un día Dios puso en tu corazón se siga incrementando, se siga creciendo y entonces esa experiencia de amor siga siendo fructífera? Vamos a hablar de eso, pero antes les invito a que escuchemos una alabanza en labios de mi amada esposa Carla Evelyn Gámez Cabello y seamos ministrados para prepararnos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Escuchemos. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad.
Gloria a Dios. Gracias a Dios por la alabanza que llega hasta la presencia misma de nuestro Dios y que también nos eleva, que nos prepara para escuchar la palabra. Vayamos ahí a la Biblia, si tienen un ejemplar, busquen por favor en Proverbios 5 del 15 al 19. Repito, ¿cómo se está escribiendo la historia de amor que se inició un día o hace muchos años ahí entre tu esposa y tú, entre tu esposo y tú? ¿Cómo se inició esa historia de amor? Yo les voy a platicar un poco acerca de cómo se inició la historia de amor. Ya le pedí permiso a mi esposa para platicar acerca de esta historia que se sigue escribiendo, de hecho. Pero vamos a ver la palabra del Señor que nos instruye acerca de cómo tenemos que alimentar nuestro amor, cómo tenemos que hacer que esta historia de amor se siga escribiendo. Y busquen ahí en Proverbios 5 del 15 al 19. Como ya dijimos, la palabra del Señor es muy vasta. Y esto que es una célula elemental en la familia, el amor entre el matrimonio, la palabra de Dios tiene mucho material, tiene mucha riqueza que aportarnos para saber cómo tenemos que seguir escribiendo la historia de amor y que esa historia de amor siga trayendo mucho fruto en nuestros hijos y en medio de toda la gente que nos rodea donde el Señor nos ha puesto. Vayamos entonces a la palabra del Señor ahí en Proverbios 5 y voy a dar lectura en la versión nueva versión internacional, Proverbios 5 del 15 al 19. Y dice así la palabra: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Es decir, no andes buscando por otros lados lo que tienes ahí en tu casa. Esa fuente que Dios ha puesto en tu casa, ese manantial que Dios ha puesto ahí en tu familia, de ahí tienes que beber. No tienes que andar buscando en ningún otro lado. No tienes que buscar satisfacerte en ningún otro lado, porque la historia de amor que se inició un día inicia precisamente entre dos, entre un esposo y una esposa, entre un hombre y una mujer que se aman y de ahí surge esta historia de amor. No tienes que buscar en ningún otro lado, porque ahí dice la Biblia, tienes que buscar en tu propia cisterna, ahí en tu propio pozo tienes que beber de tu propia agua, esa agua que ha surgido del amor que hay entre tú y tu esposa, entre tú y tu esposo. Dice el versículo 16, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Esto es lo que está preguntando, está haciendo referencia cuando tú te vas o cuando alguien busca el amor fuera del matrimonio, esa fuente que Dios ha puesto en tu vida, ese manantial que Dios ha puesto en tu vida se está derramando, se está desperdiciando por otros lados. Dice ahí el versículo 17 de Proverbios 5, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Es decir, esa fuente del matrimonio, esa historia de amor que se escribió entre un hombre y una mujer, que Dios bendijo con su bendición, o que si en este momento no has dado el paso del matrimonio ahí de pedir la bendición de Dios, yo te invito, esta va a ser una de las propuestas el día de hoy para que tú tomes ese paso y pidas la bendición de Dios sobre tu matrimonio. Pero dice ahí entonces que esa fuente es solamente para el matrimonio, es una de las fuentes que solamente se beben en el matrimonio. No hay otra fuente de la cual tengas que tomar. Dice ahí el versículo 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Hace algunos años el doctor Leopoldo Bolaños, ya en la presencia del Señor, y que recordamos con mucho cariño cuando nos hablaba a los jóvenes, nos decía, mira, cuando pasan los años, ya el cuerpo de tu esposa lo vas sintiendo como si fuera tu propio cuerpo. Incluso cuando le duele algo a ella, a ti te duele también, porque aprendes a amarla a través de los años. La amas cuando son jóvenes los dos, cuando la ves muy hermosa, pero a través de los años la sigues viendo hermosa. Decía el doctor Leopoldo Bolaños, porque aprendes a convivir con ella, porque la aprendes a amar día a día, mes con mes, año con año, y entonces sigues siendo la mujer de tu juventud a la que decidiste amar un día y que no dejas de amar porque se va fortaleciendo
esa relación y esa historia de amor se sigue escribiendo precisamente. Y el versículo 19 dice: como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Eso es lo que dice la palabra del Señor acerca de la historia de amor que Dios empezó a escribir en ti y en tu esposa, en ti y en tu esposo. Lo primero que tienes que hacer es alimentarte de esa fuente que hay en la palabra del Señor para que sigas creando esta historia de amor, para que la sigas fortaleciendo y siga trayendo mucho fruto. ¿Cuál es tu historia de amor? Que a lo mejor casi no la cuentas, o a lo mejor la cuentas muchas veces. Déjame decirte que yo la he contado varias veces, pero ahora la quiero compartir a través de este medio. Hace ya 16 años nos conocimos Evelyn y yo, y nos conocimos allá en un estudio de grabación de mi primo al que quiero mucho, con todo mi cariño, con todo mi amor, le mando un saludo, y nos conocimos. En ese tiempo yo acababa de estar viudo, tenía ya mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, tenía meses de que había fallecido mi esposa, y en ese momento pues yo estaba atravesando por ese duelo. Y cuando yo conozco a Evelyn, miro su rostro y ella también me voltea a ver, solamente me saluda y se pasa, y en ese momento sentí, como dicen, mariposas en el estómago, sentí que había un amor que estaba surgiendo desde ese momento. Dios hace cosas impresionantes, Dios hace cosas increíbles. Estaban estaban preparando un evento en el cual estaban participando muchas muchachas. Mi primo, que es fotógrafo, estaba por presentar una exposición muy importante, y que, por cierto, en unos meses más va a tener una presentación en Barcelona, España. Y Juan Manuel, te mando un saludo y la bendición del Señor que sea contigo como siempre, porque tú has sabido darle la gloria al Señor y Él también te honra a través del talento que Dios te ha dado. Y bueno, se estaba preparando ese evento en el cual había muchas jovencitas, muchas muchachas, pero a la única que vi con esa entrega, con esa pasión por las cosas de Dios, con una mirada tan tierna que me impactó, fue a Evelyn precisamente. Vi su rostro, me encantó, sus ojos, ella me encantó. Cuando empezamos a platicar solamente cruzamos unas palabras, pero eso fue fundamental para que iniciáramos una relación desde que nos conocimos. Seguimos hablando por teléfono durante la noche de ese día. Le escribí un cuento muy, muy bonito. Bueno, a mí se me hace muy bonito, a ella también, pero desde ahí empezamos a tener una relación de amistad, y unos días después yo la invité a comer, y fue una situación muy hermosa, porque cuando yo le platico a mi mamá que había conocido a una muchacha muy hermosa, que me encantaba, que yo estaba con el deseo de que pudiéramos entablar una relación, ella también le platicó a mi suegra, a Chelo, las dos se llaman Consuelo, mi mamá y mi suegra. Ella le platicó, y entonces ella también le dijo algo muy similar, que ella sentía algo muy especial por mí, y solamente teníamos unas cuantas horas de conocernos. Cuando yo la invito a comer la primera vez que salimos, ella me dijo que no había comido. La verdad es que ya había comido, pero no se podía aguantar las ganas de decirme que sí a esa invitación, y fuimos a comer a un restaurante ahí sobre Insurgentes, que lo recordamos ambos con mucho amor, y cada vez que pasamos por ahí se sigue avivando esa llama y lo seguimos recordando con mucho cariño. Y en ese momento yo le dije: mira, yo ya te he platicado por lo que he pasado, que ha sido una circunstancia muy dura, muy difícil, lo más duro, lo más terrible que había vivido en mi vida hasta ese momento. Y yo le dije a ella, y ella está escuchando esta palabra, así es de que no puedo mentir. Yo le dije: mira, yo quisiera, y no te propongo que seas mi novia, yo ya no estoy para noviazgos. Yo quisiera que fueras mi prometida, y en algún momento que pudiéramos casarnos, y que el Señor nos permitiera la bendición de envejecer juntos y además tener hijos.
y Dios lo ha cumplido, este sueño que había en nuestro corazón. A los 6 meses nos casamos, hemos tenido 3 hijos, nuestros 3 amados, esas saetas que Dios ha puesto en nuestras manos. Leví, mi hijo de 15 años, casi 16, mi hija Judá de 13 años, 14 años, y mi pequeña Keila de 8 años. Son 3 hermosos regalos que el Señor nos ha dado, pero que todo esto inició precisamente cuando se empezó a escribir esta historia de amor, y que no ha acabado, sino que cada día es más fuerte, cada día es más intensa. Yo le he escrito muchas cosas, yo escribo muchas cosas a mi esposa, y una de esas solamente se los quiero compartir en este momento que estamos hablando de ese avivar el amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Yo no sé cuántas cosas tú como varón has escrito a tu esposa, cuántas cosas ella te ha escrito a ti, pero yo les invito a que se muestren el amor, que sean románticos, que le escriban cosas a su esposa. Hay elementos muy, muy claros en la palabra de Dios que nos hablan de enamorar al ser amado. Acabamos en el ministerio que el Señor nos ha dado, la palabra de hoy, esa reflexión diaria. Acabamos de hablar en la semana del libro de Cantares. Estamos estudiando el libro de Cantares en algunas porciones, y ese libro de Cantares se escribe precisamente en el contexto del rey Salomón, enamorado por la Sulaimita, y cómo la enamora, cómo le escribe poemas profundos con una profunda pasión que siente él por ella, que está enamorado de cada una de las partes de ella, y ahí las enumera. Ella también menciona todo el ser que es Salomón y cómo lo ama, y de esa manera Dios también nos invita a que nos enamoremos cada día un poco más. Y entonces esto es lo que le escribí, solamente un poco de lo que le escribí a mi amada esposa Evelyn, que acaban de escucharla en un ministerio del canto que el Señor le ha dado, y esto se lo escribí ya hace algún tiempo. Apenas fue ayer cuando miré tus ojos de frente y parece que mi vida se detuvo frente a ti. ¿Serías la respuesta de Dios a mi oración? ¿Serías el producto de una casualidad divina? ¿Serías el resultado de mi ansia por encontrar a alguien a quien entregar mi corazón necesitado de amor y de amar? Fuiste y has sido todo eso y muchas cosas que solo comprendo con el corazón infinito y siento con la mente limitada. Esto es lo que le escribí a mi esposa cuando yo le comenté a mi mamá, a mi amada mamita que está allá en la Ciudad de México y que ha sido un ejemplo siempre, una mujer de Dios. A mi mamá le comparto acerca de Evelyn, esta personita que acababa de conocer, y ella me dijo: mira, hijo, los que te conocemos y te amamos nos vamos a alegrar mucho, nos alegramos ya. Porque yo le dije a mi mamá, estoy contento, estoy gozoso, porque después de muchos meses de llorar, ahora estoy llorando de alegría porque Dios está contestando a la oración de mi corazón. Y entonces, repito, lo que me dijo mi mamá es: los que te amamos, comprendemos y estamos felices. Va a haber muchos que te van a criticar, pero eso no es lo importante. Si Dios ha puesto a esta persona en tu camino, gózate en el Señor porque Él ha sido bueno contigo. Esto es lo que me contestó mi mamá, y entonces después iniciamos con una relación de noviazgo que, como ya dije, duró 6 meses y nos casamos, y sigue la historia de amor escribiéndose. El libro de Cantares, insisto, es un poema apasionado de amor entre el esposo y la esposa. Esto debería ser un ejemplo para nosotros, para ser más románticos, para enamorar a nuestra esposa, a nuestro esposo, para seguir teniendo detalles. Mi esposa, mi ahora esposa, que era mi novia, me entregó muchos detalles que impactaron mi corazón. No solamente fue el conocerla y el decirle: ¿sabes qué? Me inspiras mucha paz. Me inspiras mucha paz, eso fue lo que yo le dije. Y era curioso porque ella también tenía experiencias muy dolorosas que había vivido y que después nos compartimos, pero en medio de la tristeza que ella llegó a sentir con situaciones que tuvo en su vida, ella reflejaba mucha paz.
porque era la paz de Dios en su ser, porque era la paz reflejada en su rostro, y esa paz era la que yo sentía. Y por eso le dije, me reflejas mucha paz. Yo no sé qué ella vio, en algún momento lo ha de compartir a través de también este medio, en la experiencia que nos ha dado como esposos, pero la verdad es que el Señor bendijo nuestra relación. Y esa importancia del matrimonio en la Biblia es fundamental. Ahora, cuando se ha desvirtuado la figura del matrimonio, cuando ya no se le da tanta importancia a la figura del matrimonio, mucha gente se junta sin tomar la bendición de nuestro Dios, pero que por el amor de Dios, ellos tienen la bendición cuando buscan de su presencia. Todos aquellos que están escuchando y que no fueron al altar, al reclinatorio a pedir la bendición de Dios, puedes hacerlo en este momento, puedes pedir la bendición de Dios. Si tienes a alguien, a un ministro de culto que pueda pedir la bendición de Dios en tu matrimonio, puedes hacerlo porque Dios trae la bendición y sigue fortaleciendo ese matrimonio cuando tú le pides de su bendición. Pero el matrimonio sigue siendo fundamental en la familia actual. No es cosa de que se desvirtúe, la Biblia lo soslaya, lo reafirma la bendición del matrimonio. ¿Cómo no va a ser importante el matrimonio si desde el principio, en el Génesis hasta el Apocalipsis, reafirma esa figura del matrimonio y lo hace de una manera hermosa? Porque esa figura del matrimonio es la figura que Dios toma para hacer una analogía entre el Señor y su pueblo, entre el novio y la novia, que va a tener su culminación allá en las bodas del Cordero mencionada en Apocalipsis, cuando se junte el esposo con la novia o el novio con la novia, en esas bodas del Cordero en las que la novia va a ser su iglesia santa que habrá sido preparada para las bodas del Cordero, con el Cordero sin mancha que fue entregado en la cruz del Calvario y que pagó el precio de la salvación de la novia para presentarla delante de él como una novia sin mancha. Y entonces va a ser la unión del Cordero con su iglesia, que somos tú y yo. ¿Cómo no va a ser importante la figura del matrimonio en la Biblia si toda la Biblia menciona acerca de esa relación tortuosa que a veces tuvo muchos problemas, muchas dificultades? Cuando menciona el Señor en las profecías que aun cuando el Señor la rescató a su novia, cuando la limpió, cuando Él guardó fidelidad hacia ella, ella no fue fiel. Pero en su fidelidad el Señor la volvió a tomar, la volvió a limpiar y la volvió a preparar para que estuviera lista para las bodas del Cordero. Y eso es lo que hace Dios contigo y conmigo. Eso es lo que se ha escrito en esa historia de amor en tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo. Veamos solamente algunas porciones de la Biblia en esta historia de amor que Dios está escribiendo entre ti y tu esposa, entre ti y tu esposo. Dice ahí en 1 Corintios 7, del 3 al 4, dice en estas reglas que el apóstol Pablo establece con base en lo que el Señor le dictaba, con base en lo que el Señor le inspiraba. Dice ahí en 1 Corintios 7, 3 y 4 que la mujer ya no tiene derecho sobre su cuerpo, sino su esposo, pero ahí no termina. Y también dice ahí, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Es decir, tú ya no te perteneces a ti mismo. Tú ya no te perteneces a ti misma. Tú no puedes estar utilizando tu cuerpo como antes, quizá cuando no conocías la palabra del Señor, cuando no te habías acercado a la santidad de Dios. Ahora dice la Biblia que tu cuerpo ya no te pertenece a ti, sino a tu esposa. Que tu cuerpo ya no te pertenece a ti, sino a tu esposo. Y entonces se deben fidelidad el uno al otro. Así como la iglesia es llamada a ser fiel para el Señor, que es su esposa y que es su esposo y que la ha rescatado con su sangre, así tú también ya no te perteneces a ti mismo. Ya le debes el respeto a tu esposa. Por eso es que no puedes andar buscando, como lo dicen Proverbios también, de otra fuente alimentarte, sino que te tienes que alimentar de la fuente que está en tu matrimonio. Dice también en 1 Corintios 7:15
que cuando tú estás viviendo una relación tortuosa, como si estuvieras esclavizada, cuando estás viviendo una relación que ya no es conveniente, dice la Biblia que tienes la posibilidad de separarte, porque esa relación ya no es de bendición, porque ya no está siendo una relación creciente. Y ahí en 1 Corintios 7:15 dice que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Cuando es una situación muy dolorosa que estás viviendo, cuando estás viviendo agresión, entonces tienes que tomar cartas en el asunto, porque no se está respetando eso que es el vínculo sagrado que Dios ha establecido. Y entonces dice la Biblia que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Y cuando no estás viviendo en esa paz, entonces tienes que buscar por tu seguridad, porque puede terminar en un caos y en una violencia extrema. Pero si tú has actuado de esta manera, de manera violenta con tu esposa, con tu esposo, es tiempo de poner un alto para que esta historia de amor que un día inició se siga escribiendo y para que delante del Señor dejes la violencia, dejes de actuar con violencia psicológica, con palabras contra tu esposa o incluso si ha habido golpes, que en el nombre del Señor tú permitas que Dios tome control de tu matrimonio, se quite toda violencia, toda actitud violenta contra tu esposa, contra tu esposo, y en el nombre del Señor que se establezca la paz que Dios quiere para tu matrimonio. Y una porción más, ahí en 1 Pedro 3:5, hablando de esta historia de amor que se está escribiendo. Estamos escribiendo esta historia de amor aún en medio de la pandemia. Y tú lo sabes que han habido muchos matrimonios que se han dividido. Han habido muchos divorcios porque algunos ya no se soportan de ese convivio diario. Pero este es un momento, insisto, en el cual la historia de amor se puede seguir escribiendo. Si tú te postras de rodillas como lo vamos a hacer en este momento, si tú pides la bendición del Señor para tu matrimonio, para tu esposo, para tu esposa, para que esta historia de amor sea sanada, para que haya paz entre ustedes y para que se siga escribiendo esta historia que Dios quiere seguir haciendo para traer mucho fruto en tus hijos y en los hijos de tus hijos y en toda la gente que te rodea, para que sea de bendición tu matrimonio. Y entonces dice ahí en primero de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es increíble, pero como cristianos, nos decimos cristianos, a veces tenemos una doble vida, a veces decimos una cosa en la iglesia y hacemos otra en el hogar, y le tenemos que pedir perdón a nuestra esposa cuando no hemos sido fieles en esto también. Cuando no hemos sido fieles a Dios al respetar y a honrar a nuestras esposas, cuando no hemos entonces respetado, cuando no hemos honrado, cuando no hemos vivido de manera sabia con nuestras esposas y entonces nuestras oraciones han tenido estorbo. Porque dice ahí en 1 de Pedro 3:7, como acabamos de leer, que tus oraciones son estorbadas cuando tú no eres fiel a tu esposa, cuando no la respetas, cuando no la estás tratando con santidad también que proviene de la relación que tienes con Dios y la reflejas en tu relación con tu esposo y con tu esposa. ¿Qué te parece si oramos y pedimos que la bendición de Dios sea sobre cada uno de los matrimonios que están escuchando en este momento, para que la historia de amor que inició hace ya mucho tiempo se siga escribiendo el día de hoy, y para que Dios traiga sanidad a nuestros matrimonios? Todos lo necesitamos, todos tenemos conflictos en el matrimonio y solamente el esposo y la esposa lo saben, pero vamos a presentarnos delante del Señor y a pedirle que Él nos perdone, que sane y que restaure nuestra relación matrimonial y que haya mucha bendición, que el Señor traiga de su paz, que el Señor traiga de su gozo en nuestro matrimonio para que sigamos adelante en esta historia de amor. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por nuestra esposa,
porque tú la has puesto en nuestro camino, porque un día, Señor, tú decidiste traer bendición a nuestra vida, porque decidiste, Señor, ponerla en nuestro camino, Padre. Yo te alabo y te bendigo por mi esposa, porque a través de ella he recibido tu amor, tu cuidado, tu protección, Señor, porque a través de ella también yo he podido mostrar el amor que tú me has dado, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te pido perdón. Y pedimos perdón todos los que estamos escuchando y orando en este momento cuando no hemos sabido honrar a nuestra esposa, a nuestro esposo, cuando no la hemos tratado a ella como un vaso frágil, Señor, como una sierva tuya, Padre, te pedimos que nos perdones, Señor. Te pedimos, Padre, y en el nombre poderoso de Jesucristo, pedimos que tú traigas de tu paz sobre nuestros matrimonios. En este tiempo que nos toca convivir de manera tan cercana durante tanto tiempo, te pedimos que tú traigas gozo, Señor, a nuestra relación, que en el nombre poderoso de Jesucristo tú restaures todos los matrimonios que están escuchando esta palabra, Señor, que tu Espíritu Santo venga cayendo, Señor, trayendo gozo y trayendo paz, trayendo, Señor, esa fortaleza en el matrimonio, Padre, que tu presencia traiga gozo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, lo pedimos, así como tú, Cristo, nos has amado y te has entregado por nosotros y que nos ofreces vida eterna, también te pedimos que tú pongas en nuestro corazón esa pasión, ese amor, Señor, esa entrega para respetar y para dar la vida incluso por nuestra esposa y por nuestro esposo, porque eso es grato delante de ti. Y te pedimos bendición por nuestros hijos y por aquellos que tienen nietos también o bisnietos. Te pedimos la bendición tuya, Señor, sobre nuestras generaciones. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo y que a ti sea la honra y la gloria, el poder y la alabanza. Aleluya. Amén. Nos despedimos sabiendo que Dios está trayendo la bendición sobre tu matrimonio para que esa historia de amor se siga escribiendo el día de hoy. Y en el nombre del Señor, pedimos que el Señor siga trayendo bendición a tu vida en esta semana. Te invitamos a seguir escuchando la palabra de hoy, este ministerio al que el Señor nos ha llamado. Suscríbete para que te lleguen notificaciones. Compártelo también para que sea de bendición a alguien más. Esta palabra, tanto la palabra diaria que se llama la palabra de hoy, como esta palabra que el Señor ha puesto en nuestras vidas, compartir cada semana. Te invitamos para que la escuches y para que la compartas y que sea de bendición también a alguien más. Y ahora clamamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sean contigo, con tu esposo y tu esposa, con tus hijos y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén.